Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Amén. Ahí vamos a comenzar. En esta hora vamos a estar con una pequeña enseñanza, hermanos, acerca de la oración y sus frutos. Amén. ¿Lo escuchó bien? La oración y sus frutos. De nuevo, estamos también transmitiendo también para los medios de comunicación. Bendito sea el nombre del Señor, donde también se difunde la palabra del Señor. Amén. Así es de que cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos, y los que están aquí presentes van a estar en pie para que leamos la palabra. Es solo un versículo, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Hoy estamos hablando, hermanos, la oración y sus frutos. ¿Cuántos le alabamos? Amén. La oración y sus frutos, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Gloria a Dios. Vamos a esperar que todos hayan llegado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, orad sin cesar. ¿Cuántos pueden leerlo en alta voz conmigo? Orad sin cesar. Puede tomar asiento. Ya hemos orado en este día para que Dios nos hable. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí reiteramos, hermanos, lo que hemos dicho una y otra vez. Al culto dominical sugerimos siempre que traiga lápiz y papel para que tome notas. Amén. Para que tomemos nota de lo que Dios nos instruye en la palabra. En este día queremos, hermanos, decir y hablar con respecto a la oración, que en la palabra de Dios vamos a hallar, hermanos, un caudal enorme que tiene que ver con este tema de la oración. Amén. La oración es algo que no debe de faltar en la vida de todo creyente. Debe de ser algo que nos acompañe a todo lugar y en todo momento. Porque aquí entramos ya en la palabra, ¿verdad? Entramos en el análisis, en la reflexión, en el mensaje en este día. Con esto que decimos que la oración nos debe de acompañar, tome nota, en todo lugar, en todo momento y en cualquier circunstancia. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Uno de los errores que se comete en la iglesia es que cuando estamos en aprietos, en estrecheces, ahí sí oramos, ¿verdad? Cuando hay un problema serio en la casa, cuando hay un problema serio económico o de la índole que sea, ahí sí, normalmente, ¿verdad?, la iglesia está orando. Pero no debe de ser solamente, hermanos amados, solamente en circunstancias difíciles. La oración, por eso decimos, la oración debe de acompañar a todo creyente en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Amén. ¿Por qué decimos en cualquier circunstancia? Porque si la circunstancia, hermano, es una circunstancia de bonanza, de holgura económica, que las cosas en casa están bien, el cónyuge nos está tratando con mucha dulzura, los hijos están muy dóciles, muy bien portados, la economía está funcionando al 100%, en esas circunstancias muchas veces se baja la guardia, aunque no hayan muchos amén. En esas circunstancias de holgura económica, de paz familiar, de paz conyugal y de bonanza, para decirlo en un solo término, por lo general se baja la guardia. Porque hemos creído que solamente hay que orar cuando hay adversidad, cuando hay una situación difícil. Aquí reiteramos, la oración debe de estar en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y es en la oración, mis amados hermanos, que vamos a darle a conocer a Dios nuestras situaciones. Amén.
¿Sabe quién es el primero que debe de enterarse de un problema serio que usted y yo enfrentamos? ¿Sabe quién es el primero que debe de saber? No es ni el cónyuge, ni es la persona con la que usted más confianza tiene. No es el pastor. El primero que debe darse cuenta, hermano, de una situación difícil, de un problema, ese debe de ser Dios. ¿Cuántos le alabamos? Dios debe de ser el primero quien se debe dar cuenta, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, de la situación que usted está viviendo. Vamos a ir a la palabra una vez más. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1. Gloria sea al Rey para siempre. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Aquí vamos a hallar la historia, hermano, de una mujer atribulada, de una mujer en dificultad, de una mujer que se encontraba al borde del fracaso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe quién fue el primero que se enteró, hermano, de su situación? Fue Dios. ¿Cuántos le alabamos? Aleluya. Primer libro de Samuel. Es una historia un poco larga, pero como esta enseñanza la vamos a extender quizás a 1 o 2 domingos más, no tenemos prisa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 1. El relato está ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a dar un salto hasta donde se comienza a narrar ciertos acontecimientos que sucedieron. Pero, ¿por qué no leerlo? Mejor lo leemos, ¿verdad? Dice capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 1 en adelante, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, dice, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana era el esposo de esta mujer que hacemos mención, que se llamaba Ana. Bendito sea el nombre del Señor. De Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. Aquí aclaramos que en aquel entonces era permitido, ¿verdad? El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana tenía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a detenernos aquí. Amén. Aquí se nos habla de un hombre que tenía 2 mujeres. Vamos a decir lo que decíamos antes, ¿verdad? En aquel entonces era permitido tener una o las que pudiera mantener. Ahora no. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora no. Entonces Elcana, que el nombre de Elcana, según lo que hemos investigado, el significado del nombre de Elcana quiere decir el que Dios ha provisto. El que Dios ha provisto. Eso quiere decir el nombre Elcana. Tenía 2 mujeres. Según la historia, Elcana se casó con Ana. Y después de unos 10 años de convivir con ella, cuando Ana no tenía hijos, él decidió traer otra. Esta otra se llama Penina. Con esta sí procreó varios hijos. Y entonces dice que esta Penina, hermanos, como que no era de muy buen hacer. Dice que ofendía constantemente a Ana, ¿verdad? Y ella se burlaba de ella y le decía: mire, otra pancita y usted nada, ¿verdad? Y cada vez que salía embarazada esta Penina, venía y se burlaba de Ana. Y Ana fue entrando, hermanos, en un estado
de tristeza, de tribulación, así lo llama la palabra, hermanos, y entonces ella acude a Dios en su momento. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí estamos entrando en una parte de la enseñanza de que quién debe de ser el primero que debe de enterarse, hermanos, a quien debemos de llevarle nosotros nuestras situaciones difíciles. ¿Quién debe de ser el primero? Amén. Por lo general, hermanos, nosotros vamos y le contamos a todo mundo. Ay, mire, me echaron del trabajo, yo no sé qué va a pasar. No, hermano, Dios debe de ser el primero. El creyente debe marcar diferencia, hermano. Amén. El creyente, ¿qué dijo Jesús, hermano? En su momento hablando de la oración, lo veremos en el transcurso de la enseñanza, este versículo que le voy a citar a continuación. Jesús le dijo a los discípulos, mire, cuando ustedes oren, dice, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a Dios en secreto. ¿Y qué es lo a qué le llamamos secreto, hermano? Es algo que casi nadie lo sabe. Amén. Cuando nos dan una sorpresa de algo, o cuando para nosotros es sorpresa algo, ¿qué decimos? Dicen, mire, lo tenían en secreto. ¿Verdad que sí? Entonces Jesús dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a Dios en secreto. Y Dios que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces, el que primero se debe dar cuenta de nuestras situaciones es Dios. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo hasta donde llegamos al 7, ¿verdad? Sigue. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. El 6. Y su rival, oiga, aquí está, gracias hermano. Y su rival, o sea, la otra doña que tenía el Cana, ¿verdad? La irritaba, enojándola y criticándola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es decir, hermano, era un estado crítico en el que estaba Ana. Pero ¿qué hacer en un estado crítico? Vamos a ver qué hizo Ana. Vamos con el verso 8, ¿verdad? Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Oiga, este hombre tenía una autoestima al tope, ¿verdad? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Estaba equivocado, ¿verdad? Elcana. Porque una cosa es lo que nos puede dar el cónyuge y otra la satisfacción que nos va a dar un hijo. Amén. Una cosa, hermanos, es la satisfacción de tener un cónyuge que nos comprenda y que se nos haya entregado. Y otra cosa es una herencia de Jehová, como dice el Salmo. No lo había conocido. Amén. No entendía la tristeza de Ana, pero él como queriendo congraciarse con ella, dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura, oiga esto, hay que ir aprendiendo aquí. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, ¿cuánto? Abundantemente. Aquí hay que detenerse una vez más, mis amados hermanos, y decir que en el pueblo hace falta esto, la intensidad. Amén. La intensidad, porque somos muy ralitos para orar. Yo sé que esto no hay un amén. Amén.
somos muy ralitos para orar. Pero esta mujer nos demuestra que hay que ir a Dios con todo, con toda una entrega, amado hermano. Amén. Una entrega total. Le dice que ella oraba con amargura y lloró abundantemente. ¿Cuántos le alabamos? Santo. Abundantemente. Nosotros somos muy ralitos, hermano, en la oración. Gracias, Padre. Y como dijo alguien una vez, Padre, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. O sea, nada. No le dijo nada, ¿verdad? Pero, hermanos amados, en el transcurso de la oración también diremos algunos elementos que deben de estar presentes en nuestra oración. El apóstol Santiago habla de una oración eficaz. Amén. ¿Y qué debe de tener la oración para que sea eficaz, amado hermano? Amén. Entre otras cosas debe de tener adoración al Señor. Entre otras cosas debe de tener agradecimiento a Dios. Entre otras cosas debe de tener reconocimiento a Dios. Porque Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, les dice: ustedes orarán así. Oiga bien y ponga atención por un momento. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es un reconocimiento enorme a la soberanía de Dios. Amén. Esto es tan solo el encabezado de la oración, queridos hermanos. Amén. Entonces dice: y ella lloraba abundantemente. ¿Cuántos hemos llorado en la presencia de Dios? Amén. Es que por lo general sucede, hermano, que nos derretimos en llanto solamente cuando estamos en un aprieto, hermano. Amén. Cuando nos está sucediendo algo difícil. Pero nosotros, recuerde que se llora al menos por dos razones. Amén. Al menos por dos razones se llora. Se llora por tristeza y se llora también de alegría. Amén. Se llora también de alegría. Pero en este caso, Ana está atribulada. Hay que entender que no es fácil, hermano, que alguien nos esté injuriando. Que alguien se esté burlando de nosotros. No es fácil, hermano. Y oiga, ¿y sabe dónde lo hacía? Cuando subían a adorar al Señor, justo en el lugar donde adoraban a Dios. Esta mujer ahí se burlaba de Ana. Y entonces no cualquiera va a soportar esta situación. ¿Hasta dónde llegamos, verdad? El versículo 10. Sigue el 11. E hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Una nueva pausa aquí en la lectura. Hay que decir que si bien es cierto, mis amados hermanos, hay un hábito en nosotros que sí nos gusta pedir y somos muy buenos para pedir, pero no somos muy buenos para dar. Esto es importante saberlo, hermano, y entenderlo. Amén, que somos muy buenos para pedir, pero no somos muy buenos para dar. Y aquí esta mujer no ha recibido nada. Hasta ahora no ha recibido nada. Sino que hace un voto. Óigame bien. Hace un voto y le dice: Señor, oh Dios de los cielos, si te dignares de tu sierva y te acuerdas de ella y no te olvidas, sino que te acuerdas y me das un hijo varón. Hay que decir acá que cuando oremos a Dios debemos de ser específicos. Amén. Debemos de ser específicos. Esta mujer nos da pie para decir esto. Y ella dice: yo quiero un hijo varón. ¿Cuántos le alabamos? Yo quiero un hijo varón. ¿Y sabe qué?
Dice, si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré para ti toda su vida. Amén. ¿Qué hacemos nosotros? Le pedimos a Dios, a más de uno le ha pasado, ¿verdad? Le pedimos a Dios un transporte, Padre, para ir al templo, para ir a la casa de oración. Y muchas veces ese carro o ese medio de transporte hizo que se desviara del camino, hermano. Porque ahora ya agarra el carro para la playa, para la montea, para ir allá, para ir al otro lugar y menos a la casa de Dios. Aleluya. Pero esta mujer dice, yo quiero un hijo varón y lo voy a dedicar para ti toda su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. A estos le llamaban nazareos, ¿verdad? Los nazareos eran hombres dedicados, no era porque el pelo tuviese alguna relevancia, era un voto que se hacía, pero más que otra cosa, era una dedicatoria al Señor. ¿Cuántos le alabamos? Una dedicatoria al Señor, un nazareo, dije nazareo, ¿verdad? No nazareno. La diferencia aquí que vemos entre Ana y otros madres es que ella pidió un hijo varón primero. Estaba pidiendo algo menos usted como motivo, ¿no? Un hijo varón que lo iba a dedicar a Dios toda su vida, ya sabemos quién es. Y hoy día las mujeres lo que quieren es un negro, claro, quieren dejarlo ahí para ponerlo para entretenerse. Y seguramente que Penina tenía hijos que no estaban dedicados para Dios. Entonces Ana dice, aquí está. Ahora, ¿quién le va a decir? Voy a creer poco. Porque este va a ser solo un hijo. Solo uno, pero al servicio de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, mis amados, es importante saber que aquí, que cuando oremos, amados hermanos, debemos de tener entrega al Señor. Debemos de darle al Señor. No solamente pedirle, amén, sino también darle tiempo para adorarle, darle tiempo para exaltarlo, darle tiempo, hermano, para alabarle. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 12. Mientras ella oraba, ¿cuánto oraba? Un poquito. Largamente. Esto es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Y cómo queremos que Dios nos responda tipo microondas, verdad? ¿Ah? Que en 30 segundos está caliente la comida, hermano. No, Dios no es microondas, hermano. Amén. Dios nos enseña a que debemos de esperar muchas veces. Y entonces dice, oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer. Oiga, aquí están lo que ella estaba sintiendo. Atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso es lo que Dios quiere, mi amado hermano, que derramemos nuestra alma, que le digamos, Señor, aquí está la situación de mi casa, aquí está la situación de mi alma, aquí está lo que estoy viviendo, Señor, delante de ti. Esto era lo que hacía, y no hace falta hacerlo como lo estoy diciendo yo ahorita, porque dice que ella ni la voz siquiera le salía. Ella lo sacaba de adentro. Amén. Del corazón, mis amados hermanos. Entonces, esta es la parte que hemos dedicado a decir que el primero que debe darse cuenta de su situación y de la nuestra es Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice el 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esto lo que nos indica, mis amados hermanos, que entre más grande sea la circunstancia, más grande debe ser nuestra entrega delante del Señor.
que entre más grande esté la situación, aunque hemos dicho que no solamente se debe de orar cuando hay situaciones difíciles. Amén. Que es obvio, va a ser más intensa la oración. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver, y aquí entramos en un segmento y este va a ser el último por hoy. Amén. Porque dijimos no tenemos prisa de terminar esta enseñanza. Amén. Entramos en un segmento que le hemos llamado que debe de ser una de las causas fundamentales por las cuales cada creyente debe de orar. Y esa razón es que Dios responde. Aleluya. Amén. De que Dios responde. Entonces, ¿por qué no recibimos respuesta? Santiago dijo en su momento que no recibimos respuesta. Aleluya. Porque no sabemos pedir. Pedimos mal. Pero hoy día la iglesia no recibe respuesta. No es porque pide mal. ¿Sabe por qué es hoy día? Porque ni siquiera pedimos. En el tiempo de Santiago la iglesia pedía mal. Pedía, sí, pero pedía mal. En el tiempo de hoy ni siquiera pedimos. Porque estamos tan absorbidos por el trabajo, por los afanes, hermano, que no nos queda tiempo para pedir. Aunque no hayan amén. Sí, la iglesia hoy no recibe respuesta porque son muy pocos los que pedimos. Entonces, dice, mis amados, que la oración tiene respuesta. Vamos a seguir con este mismo pasaje, lo hemos utilizado en los dos segmentos. Y ella dice, el versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ya hemos dicho que Dios responde. Entonces, Dios se lo iba a dar. Y Dios se lo dio. Amén. Esto es lo que le dijo Elí, ¿verdad? Versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué ella no estuvo triste, hermanos? Porque había entregado la tristeza delante de Dios. Esa amargura, esa tristeza, esa tribulación la había dejado a los pies del Señor. Podemos darle un aplauso al Señor porque Él quiere que usted y yo... Él quiere que usted y yo dejemos a sus pies toda amargura, todo problema, toda tristeza, toda situación adversa. Debe de quedar hoy aquí a los pies del Señor. Amén. Y es lo que aconseja también el apóstol Pedro en su carta. Dice, primera de Pedro 5:7, echando toda, diga conmigo, toda ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ya Ana no iba más atribulada. Ya Ana no tenía amargura en su corazón. Ya Ana no tenía tristeza. Al contrario, se fue la tristeza y entonces pidió de comer y comió. Alabado sea el Señor. Y entonces, mis amados, dice, ya no iba más triste. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se allegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué le parece, hermano? Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Aleluya. Amén. Y todos conocemos quién fue Samuel. Un hombre que dice sin tacha. Un hombre de bien. Un hombre de servicio a Dios. Y vea todo lo que Dios hace cuando nosotros lo tomamos en cuenta.
Amén. Cuando no es, ahora suele, con el respeto de todos los jóvenes que están aquí y de los que nos ven, suele decir mi mejor amigo, ¿verdad? Dice mi mejor amiga. Yo quiero decirle a los jóvenes y a todos que el mejor amigo se llama Dios. Aleluya. Porque el mejor amigo, joven, adulto, cualquiera que nos ve y nos oye, el mejor amigo le falla. Cuando usted percata lo que usted le confió, se lo dice a cualquiera. Pero Dios, dice, se acordó de ella. Amén. Y no le dio cualquier cosa, le dio un hombre de verdad como hijo. Amén. Porque aquí estamos en el segmento de que Dios responde. Y por ello, la iglesia debe de pedir. La iglesia debe de orar porque Dios responde. Amén. Cada circunstancia, cada situación, amén, que usted cree que algo el pastor no está haciendo bien, ore al Señor que Dios responde. Amén. Y Dios va a responder y quizás sea usted mismo que Dios le va a poner las palabras para que vaya y le diga al pastor. Amén. O Dios va a hacer algo para que Dios oriente al pastor y si hay una situación anómala no se va a seguir dando. Pero no es yendo a chismear a Raimundo y a todo el mundo decirle, ya se dio cuenta de lo que anda haciendo el pastor. Mire que el pastor aquí, mire que el pastor allá. Así Dios no actúa. Esa es una actitud de inconverso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de ir a Dios, hermano. Cada situación hay que llevársela a Dios. Cualquier cosa, una duda, una inquietud, cualquier cosa que tengamos, hay que llevársela a Dios. Aleluya. Que Dios responde, hermano. Amén. De que Dios va a resolver ese problema. Vamos a Hechos capítulo 12 y ahí aterrizaremos hoy. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios responde. En ese segmento estamos de esta enseñanza. Dios responde. Amén. Gloria al Señor. Dice Hechos 12, del 5 en adelante. Acá en todo el pasaje se nos habla de una situación difícil que estaba viviendo la iglesia primitiva en los primeros tiempos de la iglesia. Por eso se le llama la iglesia primitiva. Amén. Pero se nos dice que Pedro ya habían matado a uno, ¿verdad? Y estaba próximo Pedro a ser también, era candidato a ser decapitado también. Versículo 5 dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. ¿Cuántos le alabamos? ¿Cómo era la oración de la iglesia por Pedro? Sin cesar. Ese es uno de los elementos que deben de estar presentes en la iglesia. Una oración constante, sin cesar, sin menguar, sin detenerse. Y entonces Dios responde. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué produjo esto, hermano? ¿Qué produjo esto? La oración de la iglesia, hermano. Amén. Dice que la misma noche, o sea, como quien dice, mañana lunes 21 de septiembre del 2020, vamos a decapitar a Pedro. Y Dios dice en la noche del domingo 20, al ángel le dice: vaya, despierta a Pedro y sácalo. Ya tú sabes cómo hacerlo. Porque el pueblo estaba pidiendo a Dios por Pedro. Amén.
Se da cuenta que la oración tiene respuesta, hermano. Amén. La oración tiene respuesta y por eso la iglesia debe de orar. La iglesia debe de clamar. Y entonces, lo primero que pasó fue que las cadenas se le cayeron. ¿Qué le parece? Las cadenas se le cayeron. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pensaba que era una visión, pero hay algo importante acá, se llama obediencia. Amén. Se llama obediencia. Y Pedro, aunque no entendía, pero él estaba obedeciendo. Alabado sea el Cordero de Dios para siempre. Y entonces, versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Oiga, de hierro. No era cualquier puerta. Dice, y quedaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Es decir, no tuvieron ni siquiera que agarrar la manilla de la puerta y alarla. No, dice que se abrió sola. Cuando la iglesia comience a orar intensamente, cuando la iglesia comience a clamar pidiendo al Señor y tomando en cuenta a Dios en todos nuestros asuntos, las puertas se van a abrir por sí solas. Amén. Yo pensé que usted iba a dar un amén fuerte. Yo dije, hermano, que cuando la iglesia ore sin cesar, las puertas se van a abrir por sí solas. Los demonios van a tener que huir. Oiga, se les abrió por sí sola. Y salidos, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Como quien dice, aquí ya está fuera de la cárcel, caballero. Ahora siga usted. Y dice, versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Amén. Eso quiere decir, mis amados hermanos, ni el sueño, ni el cansancio debe de evitar la oración. Amén. Se dieron cuenta que a Pedro lo habían capturado, se lo habían llevado preso y lo tenían allá custodiado, hermanos. En los versículos anteriores al 5 dice que habían alrededor de 16 guardias custodiándolos. Pero la iglesia no cesaba. Y todavía Dios está actuando, hermano. Pero el pueblo no ha dejado de orar, porque la oración debe de ser sin cesar. ¿Y por qué la oración debe ser sin cesar? Hay un enemigo nuestro que no duerme ni descansa. No tiene días libres ni días feriados. No, hermanos, no se toma tiempo para el desayuno, ni para el almuerzo, ni hace una siesta. Ese no descansa, por lo cual la iglesia tampoco debe de descansar. Y allí, mientras usted y yo trabajamos, debemos de estar pidiendo, Señor, guárdanos, Señor, ayúdanos. Allí en la mente, hermano, diciéndole al Señor, Señor, sigue abriendo puertas. Señor, síguete glorificando, sigue moviendo tu mano allí en oración. Porque Pedro, esto eran las altas horas de la noche, hermano. Amén. Y dice, ¿qué pasaba? Dice que estaban en la casa de Juan Marcos, muchos estaban reunidos orando. Versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando escuchó la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo delante dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ya todos sabemos que no le querían creer, ¿verdad?
¿Y qué pasó? Vamos a leerlo para terminar. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y, dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. La oración tiene respuesta, hermano, pero debemos de orar sin cesar. No sabemos exactamente la fe de ellos, si era, está diciendo que ellos ni lo creían. Si era, porque hay dos cosas cuando sucede eso, está la muerte y está la vida. Ellos están entre la vida y la muerte. Entonces, si ellos están haciendo oración para que Dios le dé fuerza a la muerte, o las dos cosas, o que Dios lo libere, que ellos cuando lo vieron bien, como que, ¿qué pasa aquí? No creemos. Esperábamos que eso mañana lo iban a matar. Entonces están como atónitos, porque uno, el Dios, él está referido a las dos cosas, a la muerte o para la vida. Y hay otro elemento, hermanos, de lo que dice el hermano, y es que desdichadamente por la falta de estrechez y de confianza en Dios, Dios nos responde y nosotros como que no creemos, hermano. Pero ¿sabe a qué se debe eso? A la falta de confianza en Dios. Pero si nuestra relación con Dios fuera estrecha y supiéramos con certeza de que Dios responde, no nos extrañaría, hermano. Amén. No nos extrañaría. Estaríamos convencidos siempre de que Dios responde. Por eso enseñamos e instruimos basado en esta palabra hoy que Dios responde. Dios le respondió a Ana, hermano, y le dio algo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la iglesia está intercediendo y la oración impidió que un gran siervo de Dios, hermano, fuese decapitado al siguiente día. ¿Por qué? Porque Dios responde. Terminamos aquí por hoy y la próxima semana, si el Señor no ha venido, vamos a continuar. Le invito para que estemos en pie. Oramos, hermano, en esta hora. Nada más, en el proceso de la excarcelación de Pedro, Pedro venció y el ángel iba con él. Todas las puertas, el ángel sí iba con él hasta que llegó a la calle, estaba el ángel con él. Y una vez que el ángel se fue, Pedro como que volvió en sí. Amén. Exactamente. Todo eso lo va a hacer Dios, pero el elemento es la oración del pueblo. La oración de todos. Amén. De todos. Y cuando decimos todos, no crea que alguien se debe quedar por fuera. Estamos todos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias en esta hora. Bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias, oh Dios amado, por la palabra que nos has dado en el día de hoy. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí nos has ayudado. Padre, bendecimos y alabamos tu nombre por tus proezas, por tus maravillas. Padre, gracias porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hoy oramos, Padre, para que tú nos ayudes. Hoy oramos, Dios del cielo, para que tú produzcas en el pueblo el querer y el hacer por tu buena voluntad. Hoy elevamos un clamor, mis hermanos y yo. Hoy oramos, Padre, por esta congregación. Hoy oramos para que tú nos des la victoria. Hoy oramos para que tu ángel esté alrededor de nosotros y nos defienda. Hoy oramos, Padre, por la salvación de las almas. Hoy oramos, Padre bueno, porque las puertas sean abiertas. Hoy oramos, Padre bueno, para que los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos tengamos una actitud de sometimiento a tu palabra, de obediencia a tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ahora recibe la ofrenda que hemos traído para ti en este día. Recibe lo que mi hermano y yo trajimos para ti.
Lo entregamos para ti. Hemos traído esta ofrenda con este propósito. En el día de hoy lo entregamos delante de ti. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.